juntos su palabra. Por favor, abren sus Biblias a Éxodo capítulo 28, donde vamos a continuar nuestro estudio versículo por versículo del libro de Éxodo. Estamos en el capítulo 28 sobre las vestiduras de los sacerdotes que Dios mandó que fabricaran los israelitas, para que no solo el tabernáculo sea un lugar santo, sino para que los que servían en el tabernáculo reflejar esta santidad también. Y Padre Celestial, así pedimos para nosotros también, que nos vistas en santidad por tu Hijo Jesús, que derramó su sangre por nosotros en la cruz, que murió para apaciguar tu ira justa por todos nuestros pecados. El que resucitó al tercer día, demostrando que su sacrificio fue aceptado por ti. Gracias por habernos dado la provisión de la sangre de tu Hijo Jesús, nuestro sacrificio perfecto, nuestro sumo sacerdote perfecto. Y es en el nombre de Él que oramos. Amén. Amén. Hermanos, examinamos versículos 31 hasta 43 en la hora de escuela dominical. Los repasamos versículo por versículo. Entonces, lo que quiero hacer ahora en el sermón es enfocar únicamente en una calidad de estas vestiduras, una característica que es bien importante para la obra del sumo sacerdote en el tabernáculo. Y lo podemos empezar a ver desde el versículo 36. En el versículo 36, entre los otros vestimentos del sumo sacerdote, describe una lámina. Éxodo 28, 36 dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello: santidad a Jehová. Ahora recuerden que el sumo sacerdote tiene varios mensajes con que está vestido delante de Dios. Recuerden que vimos hace 8 días el efod, que tenía 2 piedras, una en cada hombro, que tenía los nombres de las tribus de Israel. Además tenía un pectoral que llevaba sobre su corazón, con 12 piedras preciosas, y cada piedra preciosa tenía un nombre de uno de los 12, de las 12 tribus de Israel. Entonces, por los hombros tenía los nombres de la tribu de Israel. En el pecho tenía los nombres de las tribus de Israel. Y encima de todo, ahora en la frente tenía esta lámina de oro que decía que santidad a Jehová, santidad al Dios del pacto. Entonces tenía varios mensajes puestos. Y era para comunicar, pues vamos a ver la comunicación de esta frase, santidad a Jehová, en 3 direcciones. Primero, para el creyente, como usted y yo, si estuviéramos en esta época y llegáramos al tabernáculo, llegaríamos con nuestra ofrenda. Vamos a decir que somos ricos. Y vamos a llegar con la ofrenda de una oveja, de un carnero, imagine. Uno tiene bastante dinero para comprar un carnero, para presentarlo, para ser quemado ante el Señor. Pero vamos a llegar al tabernáculo con el animal de nuestro sacrificio. ¿Cómo vamos a saber que este animal es aceptable delante de Dios? No tanto. Antes de que llegue a derramar la sangre, ¿cómo sabremos que este animal es aceptable a Dios?
No hay ningún defecto. ¿Qué pasa si hay un defecto a escondidas que no vimos? Algo que nos da la seguridad de que este animal será aceptable ante el Señor será por esta lámina del sumo sacerdote. Santidad a Jehová. Si este sumo sacerdote toma la ofrenda, si toma nuestro sacrificio para luego derramar la sangre de este animal, sabemos ha sido aceptado por el Señor. Porque este sumo sacerdote tiene el sello de aprobación. No voy llegando ante cualquier persona para decir que por favor presente un sacrificio delante de Dios por mí. He llegado delante del indicado por Dios, del escogido por Dios, para decir, ¿será aceptable este sacrificio? Y el que tiene la lámina, santidad a Jehová, ha dicho que sí. Entonces, no tengo de qué preocuparme. Mi sacrificio ha sido aceptado por Dios, por el representativo que Él escogió. Tiene sentido, ¿verdad? Pero esta lámina comunica algo un poco diferente al sumo sacerdote mismo. El que se viste, pues como vimos en la escuela dominical, de los calzoncillos, luego la túnica, luego el manto, luego el efod, luego el pectoral, luego la mitra. Cuando llegue a ponerse la mitra, él también va a leer santidad a Jehová para un recordatorio por sí mismo. Soy el representativo de este pueblo delante de Dios. Tengo que llevar una vida santa. Tengo que asegurar que mi vida esté de acuerdo con la palabra de Dios para ministrar en santidad. Porque todas las tribus de Israel dependen, en cierto sentido, de que esté ministrando en santidad, representándolos a ellos delante de Dios. Y al leer la lámina, santidad a Jehová, es un recordatorio para el sumo sacerdote también. ¿Tiene sentido? Y además de ser un mensaje para el creyente, para el sumo sacerdote, es un mensaje para Dios también, como un recordatorio para Dios. Aunque claro, a Dios no se le va a olvidar nada. Dios sabe todo, claro. Pero cuando llegue el sumo sacerdote delante de su presencia para poner estas piezas de un carnero o el animal que sea en el altar, en sacrificio delante de él. Y cuando Dios recuerda los pecados de su pueblo, no solo del sumo sacerdote, sino el pueblo a quien representa, que Dios va a recordar. Pero yo prometí aceptar los sacrificios de estas personas como santos. Santidad es a mí lo que me han presentado. Puede ser que los creyentes, a ellos se les olvidaron algunos pecados que tienen que confesar delante de Dios. Puede ser que el sumo sacerdote no percibió bien y había una mancha casi a escondidas en este sacrificio. Dios va a ver la lámina, santidad a Jehová, para decir, en vez de castigarlos en mi ira, como tengo derecho de hacer, voy a mirar este sacrificio con misericordia. Lo voy a aceptar. Voy a responder a las peticiones porque este sacrificio es santo para mí. ¿Tiene sentido? Entonces, estos vestimentos, y claro, pues hemos hablado en detalle en la escuela dominical de cada una de estas prendas hace 8 días y hoy también tienen una función. Pues varias funciones, como vimos hace 8 días, de la intercesión,
de los juicios de Dios, de determinar, de juzgar según Dios. Ahora estamos añadiendo una tercera función de estas vestiduras, para la santidad, para que todo sea aprobado por Dios. Tiene sentido, ¿verdad? Pero ¿qué tal si el pueblo anda en rebelión contra Dios? Vamos a decir que llegó una generación que dice, ya no nos interesan las cosas de Dios y están en desobediencia contra Dios. ¿Será que todavía Dios va a aceptar estos sacrificios como aceptables? ¿O qué tal si el mismo sumo sacerdote anda en pecado? Si se ha desviado del camino del Señor, ¿Dios todavía va a aceptar este sacrificio como aceptable? ¿Qué tal si en realidad estos sacrificios obviamente no son santos? ¿Cómo va a responder Dios? Pues si usted conoce la historia del Antiguo Testamento, Dios dio su respuesta a estas preguntas. Si el pueblo menosprecia a su Dios, si el sumo sacerdote le da la espalda a Dios, si los reyes y los príncipes no obedecen a Dios, sino que corren tras otros dioses, ¿qué pasó a Israel? Perdieron todo. Fueron exiliados. Jerusalén, su capital, donde estaba el templo de Dios, por favor. Jerusalén fue destruida 583 años antes del nacimiento de nuestro Señor Cristo Jesús. Fue destruida Jerusalén, la gente fue puesta en el exilio y Dios, hablando por su profeta Jeremías, dijo, no volverán acá por 70 años. No habrá ni un sacrificio, ningún sumo sacerdote, ningún sacerdote presentando ofrendas, no habrá nada en el lugar del templo por 70 años, sino que se quedará en cenizas. Se quedará todo quemado por resultado de su desobediencia de por generaciones. Así fue la respuesta de Dios. Santidad a Jehová, sí, pero se supone que iba a haber una devoción. Ahora, ¿qué tal si el pueblo se arrepiente? Pueden ser restaurados. Vamos a ver una profecía acerca de este arrepentimiento y restauración en el libro de Zacarías, que tiene que ver con las vestiduras del sumo sacerdote. Entonces, de Éxodo 28 dejamos de lado la descripción de las vestiduras para ver un caso en que están en acción casi al final del Antiguo Testamento, casi al empezar el Nuevo, en el libro de Zacarías. Vamos a Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Zacarías 3:1, donde deseamos recordar en esta época los israelitas estuvieron en el exilio y ahora algunos regresan. Dios ha dicho que los 70 años de exilio han terminado y algunos pueden volver para reedificar la ciudad, para levantar un nuevo templo de entre las ruinas. Y es cuando aparece esta visión, capítulo 3, versículo 1. Me mostró el ángel de Jehová, me mostró al sumo sacerdote,
que en esta época se llamaba Josué. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y ¿quién estaba a su mano derecha? Satanás, el acusador. ¿Y para qué vino el acusador? Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Entonces el versículo 1 abre en una corte. Hay una sesión de la corte ante Jehová Dios. ¿Y quién es la defensa? El sumo sacerdote Josué. ¿Y quién le acusa al sumo sacerdote? Satanás. Satanás le está acusando. Ahora, ¿es que Josué hizo algo malo? Puede ser. Pero recuerden que el sumo sacerdote representa ¿a quiénes? A todo el pueblo de Israel. Y Satanás está para acusar no solo al representativo en sí, sino a todos a quienes el sumo sacerdote representa. Pues ¿de qué les va a acusar? Pues recuerden todos los pecados que causó que fueron enviados al exilio. La idolatría, la injusticia, el tratar mal a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros. Por todos estos pecados y más, los israelitas fueron enviados al exilio. Entonces, ahora Dios quiere que el sumo sacerdote Josué y varios del pueblo lleguen otra vez a edificar el templo, y Satanás dice, por favor, esta gente, ¿te has olvidado cuán desobedientes son? Cómo andan en idolatrías, cómo menosprecian tu palabra, cómo no te prestan atención y tantos pecados más. ¿De veras, Dios, quieres volver a vivir todo este escándalo que causó que tú los exiliaste la primera vez? ¿Ahora quieres volver a exiliarlos tal vez? ¿Qué estarás pensando? Y así llega Satanás para acusar al representativo del pueblo de Israel. O no es que el acusador estaba mintiendo, sino que estaba volviendo a sacar de su pasado todas las rebeliones, inmundicias y pecados que habían cometido. Así en la corte, ante el juez santo. Versículo 2, a ver qué pasa. Dijo Jehová a Satanás, y por lo que sigue entendemos que también es por el ángel de Jehová, hablando de parte de Jehová. Dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. ¿Qué le dijo Dios a Satanás? Cállate, bastante de tus acusaciones. Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Entonces, ¿por qué le reprenda a Satanás? Le está comunicando a Satanás, yo escogí a Jerusalén. Ya sabiendo con anticipación todos los pecados que iban a cometer, todas las rebeliones que iban a cometer, ya sabiendo, conociendo mejor de corazón a esta gente que tú los conoces, Satanás, y los escogí. No porque eran santos, no porque eran más numerosos que todos los otros pueblos, eran los más pequeños e insignificantes de todos los pueblos, y por eso los escogí como míos. Entonces reprende a Satanás, los hace callar por primero llegar al hecho de que los he escogido, son míos.
para considerarlo de esta manera. No sé si has sentido esta diferencia. ¿Alguna vez te has enojado por el comportamiento de otros hijos, de los hijos de otros? Tal vez está en Walmart, está en alguna parte y dice, pues mire cómo se está portando este niño pobre de esta mamá que tiene que aguantar esto. Yo no lo toleraría. Si yo estuviera en su lugar, ¿así ha pensado alguna vez? ¿Y si tus propios hijos lo hacen? De repente hay misericordia, hay más paciencia. Así que ellos no son tan malos como los otros. ¿Por qué se sentiría esta diferencia? Porque estos son tus hijos y los tienes un cariño especial. Y puede ser que hacen cosas que no toleraría, pero ahora que aparecen en tus hijos, dice, pues esta vez los voy a tolerar. Los voy a reprender, pero no les voy a castigar fuerte. Puede ser. Tal vez esto nos da una pequeña vista, tal vez no muy clara, de que Dios escogió a Jerusalén. No es para ser permisivo, pero es para reconocer que tengo otra oportunidad de manifestar la misericordia que tal vez no demostraría a otros que no son míos. ¿Tiene sentido? Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Un tizón, un palo que estaba en una fogata, pero en vez de dejar que la fogata consumiera el palo por completo, ¿qué hizo? Sacó el palo, que está humillando todavía, que está medio consumida por las llamas de la fogata, pero que se rescató. Dice Dios, así hice con mi pueblo Israel. Puedo haber dejado que mi pueblo fuera aniquilado por completo. Puedo haber dejado que la fogata de las tribulaciones consumiera por completo mi pueblo. Puedo haber olvidado de mi pueblo y empezado con otra nación de nuevo. Pero no lo hice. Decidí rescatar a un remanente de mi pueblo de la fogata para decir, te aprecio y no voy a dejar que te quedes destruido, mi pueblo. Entonces, mientras Satanás está sacando a la vista otra vez todos los pecados de su pueblo, Dios dice, cállate ya. Porque primero ya he escogido este pueblo, ya conociéndolo desde antes, nunca los escogí porque eran los más numerosos, ni los más obedientes, ni nada. Los escogí de todas formas, son mis escogidos número 1 y número 2. Los redimí del fuego, los rescaté. ¿Cómo los voy a destruir entonces? Si ha tomado la decisión de redimirlos. Versículo 3. Y Josué estaba vestido igual como el sumo sacerdote en Éxodo 28, de vestiduras santas, limpias y bonitas. No, todo lo contrario. Josué estaba vestido de vestiduras viles. Y lo que comunica esta palabra viles describe cosas inmundas y asquerosas. Entre ellos, pues, productos del cuerpo humano. Vamos a decir el vómito para describir uno de ellos. Estaba vestido de vestiduras cubiertas en vómito. ¿Así se vestiría usted delante de un juez en un caso? No, buscaría la mejor ropa que tiene, la más limpia.
Pero este sumo sacerdote está delante de Dios en lo más sucio, en lo más horrible. Apesta el sumo sacerdote en la corte y todos lo reconocen. ¿Por qué apesta el sumo sacerdote? Por los pecados del pueblo, precisamente. De sus propios pecados y los pecados del pueblo a quienes representa. El sumo sacerdote está vestido de vestiduras viles que apestan. Entonces, cuando Satanás lo acusaba, en cierto sentido, Satanás tenía razón. Satanás no estaba mintiendo, sino que pudo decir, mírelo, lo puedes ver. Se ha vestido de una forma asquerosa. ¿Qué clase de sumo sacerdote estaría vestido así? ¿Y qué le dijo Jehová a Dios en versículo 2? Cállate, cállate ya, porque lo he escogido, lo he arrebatado del fuego, es mi escogido para representar a mi pueblo. ¿Fin del cuento? No, gracias a Dios. ¿Qué va a pasar con este que debe tener la lámina santidad a Jehová? ¿Qué le va a pasar? Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Le habló el ángel, mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítenle estas vestiduras viles. Primero, le vamos a remover todo lo que representa el pecado de él y el pecado del pueblo. Lo vamos a quitar por completo. Quítenle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ahora te estoy vistiendo de una forma apropiada para el sumo sacerdote, con una vestidura limpia, santa, que refleja una santidad que no vino de ti, que no vino de tu pueblo, pero con una santidad que vino de Dios mismo. Así le hizo el cambio. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. O se supone que él tenía los calzoncillos ahora limpios, que tenía pues la túnica limpia, el manto limpio, el efod santo, el pectoral santo y precioso, que tenía todo esto, pero le faltaba una cosa más, la mitra. ¿Y qué había en esta mitra que se ponía sobre la cabeza? La lámina que dijo santidad a Jehová, para comunicar a todos los que venían a él, este sacrificio es aceptado por Dios. Para comunicar a Josué mismo, te vas a dirigir de una forma santa delante de Dios. Para comunicar a Dios, tú recibes todo lo que ofrece el sumo sacerdote representando a su pueblo. Todo va a ser limpio, santo otra vez. Tiene sentido, pueden visualizarlo. Sigamos para cerrar estos versículos. Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Versículo 6, y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si andas por mis caminos, si guardas mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios. Entre ellos
que aquí están, te daré lugar. En breve, dice Josué, pórtate de una forma que concuerda con mi sumo sacerdote. Vive con el pueblo de una forma que esté de acuerdo con mi palabra. Pues qué transformación, ¿verdad? De estar delante del juez en ropas viles, ropas asquerosas, mientras Satanás está de lado acusándole correctamente, en cierto sentido, de todos los pecados que has cometido y lo que el pueblo ha hecho, y de escuchar la reprensión, no de cualquier persona, sino del Señor a Satanás, para decir, cállate, no hables más, lo he escogido, este es mío, lo he redimido, y luego, para declarar estas palabras, quítenle las vestiduras viles, porque así será delante de mi presencia, en ropa limpia, santa. Qué transformación impresionante es, ¿verdad? Se parece a nuestra salvación también de nuestros pecados. Hay estos dos elementos de hacer callar a Satanás por nuestros pecados e inmundicias, de quitar estas cosas de nosotros para hacernos caminar y vivir en una vida santa y aceptable delante de Dios. Vamos a ver evidencia de esto en la carta a los Colosenses. Entonces, de Zacarías 3, continuamos al Nuevo Testamento, a la carta a los Colosenses. Vamos a ver dos pasajes rápidamente. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2:13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Todos lo han encontrado. Dice, y a vosotros, diríamos nosotros a ustedes, y a ustedes, ¿cómo nos describía? Estando muertos. Estando muertos. ¿Han visto a un cadáver? He visto varios, desafortunadamente, en varios estados de decomposición. ¿Y sabe a lo que parece un cadáver ya en descomposición muy avanzadas? ¿Sabe a qué parece? Como vestiduras viles. Como en lo que estaba vestido el sumo sacerdote Josué en Zacarías capítulo 3. Es algo que da asco. Algo que hace que uno quiere huir. Ustedes estaban muertos. ¿O muertos en qué sentido? Porque ninguno de nosotros hemos muerto, ¿verdad? ¿Muertos en qué sentido, según este versículo? ¿Muertos en qué? En pecados. Es decir, nuestros pecados eran asquerosos delante de Dios. Nuestros pecados no era que, como les describí hace unos minutos, que decimos, pues mi hijo hace esto, pues no se está portando bien, pues lo voy a amar de todas formas. Ok. Pero nuestros pecados ante la vista de Dios de veras son asquerosos. Él no los puede tolerar. Él tiene que castigarlos. Él tiene que condenarlos. Ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne. ¿A qué refiere la incircuncisión de su carne? Pues hemos hablado de la incircuncisión en otros casos, pero está hablando específicamente del hecho de que no éramos descendientes de Abraham. No seguíamos el pacto. Nosotros vivíamos a nuestra forma de vivir.
En vez de decir que vamos a cumplir lo que mandó Jehová Dios, vamos a inventar nuestras propias ideas sobre cómo vivir la vida. Y esto a la vista de Dios era también asqueroso. Entonces Pablo, hablando a los colosenses y por extensión a nosotros, diciendo, y ustedes eran vestiduras viles delante de Dios, como vestidos de vestiduras viles. Ustedes eran asquerosos delante de Dios por sus pecados, porque no seguía su palabra, porque no conocía su palabra, porque no la ponía en práctica. Dios estaba profundamente ofendido contra cada uno de nosotros. Ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, ahora, ¿cómo debe responder Dios a nosotros? Con ira, con condenación, con enojo. Pero ¿qué hizo según la segunda mitad del versículo? Les dio vida. Impresionante. ¿No merecíamos esto? Asquerosos a su vista, y Él responde por darnos vida, por bendecirnos, por más de regalarnos, por considerarnos suyos. Pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo puede haber un contraste tan fuerte? Ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él. ¿A quién refiere Él? A Cristo Jesús. Es decir, estuvimos nosotros en todos nuestros pecados asquerosos, y Dios, en vez de castigarnos con su ira, con la condenación merecida, nos dio vida. ¿Por qué? Porque estábamos unidos con su Hijo Jesús, que murió en la cruz por todos nuestros pecados asquerosos, que murió por toda nuestra falta de atención a la palabra de Dios, que murió en nuestro lugar por todas nuestras iniquidades, por todas nuestras suciedades. Él murió en la cruz por todo esto. Y no solo murió el Señor Cristo Jesús, sino ¿qué más pasó al tercer día? Resucitó de entre los muertos, y nosotros estábamos unidos con Cristo Jesús, ambos en su muerte y en su resurrección. Y como dio vida al cadáver de nuestro Señor Cristo Jesús para que anduviera Él en la resurrección, nosotros andamos en nueva vida en Cristo Jesús también. En vez de considerarnos según todas nuestras suciedades, Dios decidió mirarnos y considerarnos según el Señor Cristo Jesús. Él murió por nosotros y resucitó de entre los muertos. Estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, entonces nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. ¿Les parece buenas noticias? Estas son las mejores noticias que hay. Nadie puede comprar nada así. No importa la carrera que tengas y cuánto dinero ganes en esta vida, no vas a tener suficiente de dinero para comprar este regalo de parte de Dios. Este es algo dado por su gracia de un valor que supera cualquier cosa que puedes ganar en esta vida. Sí, estas son maravillosas noticias. Y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él. Mire cómo lo describe, perdonándoles la gran mayoría de los pecados. Perdonándole los pecados
no tan escandalosos que has cometido, pero los más escandalosos todavía los tienes. No, así no dice el versículo, ¿verdad? Perdonándolos todos los pecados, incluyendo los pecados que no has cometido, incluyendo todos los pecados, aun los que no has cometido todavía. Entonces, ¿tienes permiso para pecar más? No. Vamos a ver de esto en los próximos versículos. Esperen. Mientras tanto, que celebremos esta gracia. Si usted está en Cristo Jesús, si usted ha dicho que sí, mi seguridad, mi futuro, mi identidad, mi todo está junto, está entretejido con el Señor Cristo Jesús, todos sus pecados son perdonados por la sangre que Él derramó en la cruz por ti. Impresionante. A ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Recuerdan la escena de la corte en Zacarías capítulo 3? Y todas estas cargas contra el sumo sacerdote. Pues había cargas para nosotros delante de Dios también. Si estuviéramos en la corte con Dios, saldríamos todos culpables. Porque había una declaración, un decreto de actas, de cosas contra nosotros. Y esto por Cristo Jesús ha sido anhelado. Ya no es válido, no tiene valor este decreto contra nosotros. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Tomó todos estos decretos contra nosotros y los clavó en la cruz, como para decir, ven lo que merece usted y yo por nuestros pecados. Cristo murió en la cruz para pagarlo. Se queda anulado, pagado, ya no se debe ni un centavo más. Todo está anulado porque Cristo murió en la cruz por todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Y versículo 15. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, ¿a qué refiere esto? Recuerda quién estaba al lado del sumo sacerdote en Zacarías 3, acusándole. Satanás, representando poderes, principados, que están para en cualquier momento para acusarnos. ¿Tú te llamas cristiano? Después de haber hecho tal cosa, ¿de veras crees que puedes participar en una iglesia después de vivir una vida así? Así hace Satanás para acusar a cada uno de nosotros que somos cristianos. ¿Y qué pasó en la cruz? A Satanás fue despojado. No tuvo con qué acusarnos. No pudo acusarnos más. No solo esto, sino que fue despojado a los principados y los potestades, los exhibió públicamente. Hasta puso Satanás a la vista de todos para decir, mire el acusador, que ahora no puede hablar, que no tiene nada de qué acusar a los redimidos, porque Cristo murió en la cruz por todos sus pecados.
Ahora tiene que inventar cosas de que acusarnos, porque ha sido derrotado por completo. Todos sus argumentos, todos sus actos no tienen nada que ver con la realidad, porque la realidad es que Cristo Jesús murió por ellos y resucitará al tercer día. Ahora están en Cristo Jesús. Eran muertos en delitos y pecados, ahora tienen vida y vida eterna. Impresionante. Si tenemos fe en nuestro Señor Cristo Jesús, ¿qué estado tenemos a la vista de Dios? Según estos versículos, exactamente, somos justificados ante Dios. Nuestros pecados son perdonados y Dios nos ha aceptado, nos ha arrebatado del fuego de la destrucción y de la condenación, rescatándonos y dándonos vida en el Señor Cristo Jesús. La gloria sea a Él. ¿Cómo vivimos ahora? Miren la misma carta, capítulo 3. ¿Cómo vivimos ahora? Miren versículo 12. Colosenses 3:12. Vestíos. Nosotros no decimos vestíos, decimos vístanse. Vístanse, pues, ¿cómo? Como escogidos de Dios. Eres escogido de Dios. Vístase de la misma forma. ¿Quiere que vaya en Amazon y compre una ropa nueva? ¿Qué nos está pidiendo la palabra de Dios? Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Vístanse la manera que quieran, pero que sea con misericordia, que se manifieste tu misericordia. ¿Por qué se debe manifestar nuestra misericordia? Porque hemos experimentado la misericordia. Mire, todos estábamos bajo condenación. ¿Y qué hizo Dios? Manifestó su misericordia por unirnos con el Señor Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Vestidos en misericordia. Vamos a manifestar misericordia a gente que no merece la misericordia. Vamos a demostrarle la misericordia como Dios nos ha mostrado la misericordia. De benignidad. Ahora, ¿qué es la benignidad y cuánto cuesta? Pues la benignidad es una actitud de estar bajo control. Tratar a los otros bajo control, con bondad hacia ellos, pensando lo mejor para ellos, aunque te han ofendido, aunque me han cortado el camino en el 3:16, aunque le han cortado el camino en el 3:16, responda con bendición a esta persona. ¿Bendición por haberme cortado el camino? No. Bendición pidiendo al Señor que le protege a él mientras está detrás del volante, que protege a todo lo demás, que Dios le dé una bendición para manejar correctamente, como debe hacer. Vístanse, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. A no jactarnos de nosotros mismos, sino de elevar a los otros. De decir, más bendecido soy cuando los otros son estimados. De ayudar a los otros que sean bendecidos. De mansedumbre, fuerza bajo control, como un caballo manso. De paciencia, soportándose unos a otros. ¿Y qué más? Perdonándose unos a Si alguno tuviera queja contra otro,
de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Wow, como Cristo nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó Cristo? De algunos de los pecados, ¿verdad? Todos los pecados. Así perdonamos nosotros los unos a los otros, perdonándoles todos los pecados. Una ayuda para evaluar si ha perdonado o no es si alguien se arrepiente y pide perdón, ¿qué respuesta les das? Y toma esta respuesta tuya, y ponla en la boca de Dios para ver si Dios lo diría. Por ejemplo, si alguien nos ofende y decimos sí, y pide perdón, y decimos sí, te perdono, pero las cosas nunca serán como antes. Ahora toma esta frase, esta dicha, y ponlo en la boca de Dios cuando tú le pides perdón a Dios. Señor, perdóname mis pecados. Te lo confieso, me arrepiento, perdóname por favor. Y Dios, si dijera, te perdono, pero nunca será como antes, ¿nos quedaríamos satisfechos? No, diríamos, Señor, por favor, perdóname, por favor. Entonces, cuando perdonamos a otra persona, que nunca digamos las cosas no será como antes. Este no es el perdón que Cristo nos dio. Y así podemos tomar cualquier cosa que decimos. Te perdono, pero nunca se me va a olvidar lo que tú me hiciste. No vendría de la palabra de Dios, ¿verdad? No nos quedaríamos satisfechos que no lo digamos entonces cuando perdonamos a otra persona, sino que le decimos a otra persona, te perdono como Cristo me perdonó a mí. Completamente de todos tus pecados. Vístanse de la misma manera, de la misma misericordia con que Dios nos ha perdonado a nosotros. Y sobre todas estas cosas, recuerdan el sumo sacerdote que tenía los calzoncillos, la túnica, el manto, que puso encima de todo el efod, la mitra. Entonces tenemos que poner un efod y una mitra, comprarlos en alguna tienda de ropa y vestirnos con efod y mitra al llegar en 8 días a volver a reunirnos, ¿verdad? No. ¿Cómo nos vestimos? Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, de amar a la gente, aún a la gente que no merece nuestro amor. De todas formas, los vamos a amar de todas maneras. Sobre todas estas cosas, vístanse el amor, que es el vínculo o el cinto perfecto. Y la paz de una cuenta bancaria con mucho dinero, gobierne en sus corazones. No, la paz de Dios. ¿Qué otro nombre hay para la paz de Dios? Shalom. ¿Y qué significa shalom? Es una paz activa, una paz que siembra paz entre los otros, una paz que busca la forma de bendecir a los otros. Esta es la paz de Dios, que esta paz gobierne en nuestros corazones cuando nos reunimos, que sea con una actitud de buscar bendecir a todos los otros que están. Que la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Y la palabra de Cristo more, que viva en abundancia en ustedes,
enseñándose, exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacen, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Cristo Jesús, porque Él murió por nosotros en la cruz, resucitó de entre los muertos. Por Él tenemos vida y la paz de Dios y su misericordia y su perdón y tantas cosas más, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, del Señor Cristo Jesús. O las vestiduras del sumo sacerdote en Éxodo 28 son impresionantes, pero solo nos hacen voltear la mirada hacia adelante a nuestro Señor Cristo Jesús y la forma en que somos vestidos por la gracia de Dios por medio de Él. ¿Tiene sentido? Padre Celestial, gracias por tu Hijo Jesús, por hacer en nosotros una transformación que jamás podríamos alcanzar por nosotros mismos. No sé cuántas veces leemos la Biblia, no sé cuántas veces llegamos a una iglesia, no sé cuánto dinero te damos, Señor. Hay algo sumamente importante que nos has dado gratis. La vida nueva, transformada en tu Hijo Jesús, el que murió en la cruz por todos nuestros pecados, el que resucitó al tercer día, y simplemente confiamos en Él. Padre Celestial, nos quitamos la mirada de todas nuestras capacidades para impresionarte, dándonos cuenta de que aún nuestras mejores tentativas de impresionarte son como vestiduras viles a tus ojos. Cámbianos, quítanos las vestiduras viles para darnos vestiduras nuevas en tu Hijo Jesús. Creemos que tu Hijo Jesús murió en la cruz por todos nuestros pecados y resucitó al tercer día para que nosotros fuéramos completamente aceptables a ti, no por ninguna obra nuestra, sino simplemente por lo que hizo tu Hijo Jesús por nosotros. Gracias, Padre Celestial, por esta transformación maravillosa de muerte a vida. Y Padre Celestial, pedimos que diariamente nos llenes en tu Espíritu Santo para que vivamos de acuerdo con esta misericordia que nos has dado. Tú que nos arrebataste del fuego de la condenación, ¿no nos darás también tu espíritu para andar diariamente de acuerdo con esta misericordia? Pues claro que sí harás. Por favor, llénanos el día de hoy para que vivamos en misericordia y perdón el día de hoy. Y mañana, cuando llegue con sus nuevas preocupaciones, por favor, llénanos de nuevo para que andemos de nuevo en tu Espíritu Santo, en sabiduría y en misericordia, porque tú nos has salvado para vida eterna. Manifiesta, Señor, esta transformación en nuestra vida diaria, todo el resto de esta vida y para siempre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.